Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del druida, hermandad, la orden del ermita de la campiñuela, la santa y sagrada orden hermética, la hermandad escuela ermita de la campiñuela, desde 1859, desvelando secretos naturales para ti. Hoy queremos acabar ya la temática de alquimia, diciendo pues algunas referencias para que todo aquel que piense que es algo que me lo estoy sacando de algún lado, cosa que si leéis mi tesina vaya a ver estas mismas referencias y más que deja el patrimonio histórico sobre ellas, pues de todo lo que hemos estado hablando en esta semana, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, voy a mirar alguna que tengo anotada. Sí, aquí. Esta sería de la fuga de Atlanta, página 149. Tú que quieres imitar la obra de la naturaleza, busca 4 globos que encierran en su seno un fuego ligero, que los anima. El más abajo te evocará a Vulcano, y el siguiente a Mercurio. El tercer Orbes, el dominio de la luna. El más alto, Apolo, es el tuyo. Se lo llama fuego de la naturaleza. Que esta cadena en el arte guíe tus manos. Bueno, pues esto que acabáis de leer, aparte que me llama la atención que utiliza la palabra Orbes, que yo que sé cuándo se podría hacer la fuga de Atlanta, pero vamos, que el texto nuevo no es, y utiliza la palabra Orbes, utiliza a Mercurio, utiliza a Vulcano, vamos, esto es una imitación a lo que el Mutus Liber te está dejando, que no viene siendo otra cosa que los trabajos de Heracles o los trabajos de Hércules, cuando necesita llegar a las manzanas del conocimiento para tener la inmortalidad y poder juntarse con los dioses del Olimpo. A la llama que se refiere, o al fuego de la naturaleza que se refiere, es ya no me acuerdo el personaje, creo que es Prometeo, puede ser, el que quita la llama del Olimpo y le da el conocimiento de ese fuego al ser humano. Pues todos son referencias, bueno, y la piedra filosofal son las manzanas de la Hespérida, el nigredo, los cuervos negros que se ven, pues, cuando el león de Nemea, cuando lo vences, y ahí, si os fijáis, hay muchas láminas de alquimia en las que sale un león sangrando rojo, que es el color de la piedra filosofal, y el león se relaciona con el vitriolo. Vitriolo no, mentira, el vitriolo es el amarillo, el color verde. ¿Qué más tenemos por ahí? El dominio de la luna, que se refiere a Diana, y ya os digo, un montón de cosas que tenemos en el patrimonio. Por ejemplo, Salmos 105:40. Pidieron y les mandó codornices y los sació de pan del cielo, refiriéndose a Salmos 78:24. Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio esa comida del cielo. También tenemos otras referencias como Juan 6:31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y referente, por ejemplo, sin ir más lejos, a la primera lámina del Mutus Liber,
en el que había que leer las inscripciones de la Biblia mediante un espejo para poder saber cuáles eran, tenemos dete Dios del cielo, abundancia de vino y tierra. Bueno, realmente es de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y vino. Conmovido Isaac les dijo: en la grosura de la tierra y en el rocío del cielo de arriba. Deuteronomios 33, 13, 28. También le dijo a José: de la bendición de Dios sea tu tierra, de la fruta del cielo y con rocío y en el abismo de abajo. Bueno, esto te está dando las pistas del mercurio filosófico con lo de arriba y lo de abajo. ¿Qué tenemos más? Aldrete en 1978, que fue un filósofo natural, en su obra expone: el espíritu universal está en el aire que es el mar de los filósofos que no son ciegos. Todos lo experimentamos al respirar. El aire caldeado en el cuerpo en tiempo frío sale en forma de vapor acuoso. Luego no es imposible coger el aire donde viene envuelta la semilla del sol. Esto es del Agua de Vida y Fin del Mundo, Editorial Nacional, página 180. Exponiendo que en el agua de vida se hace con los rayos del sol, pero literalmente, como dice Aldrete, con sutil artificio. También tenemos los Rosacruces, porque observando la plancha del manuscrito Los símbolos secretos de los Rosacruces de 1785, se desvela la obtención de ese fuego, ¿no? El fuego secreto, gracias a la humedad o el rocío. La lámina cita textualmente: yo soy la humedad que conservo el todo en la naturaleza y la hago vivir. Yo paso del plano superior al plano inferior. Yo soy el rocío celestial y fertilizo la tierra. Nada podría vivir sin mí en el tiempo. Si yo soy próximo a todas las cosas y a través de todas las cosas y sin embargo desconocido. Esta humedad debe asirse con cuidado de que ella no se transforme en vapor. Montbujur, el Rosacruz, volumen... Bueno, es que está en romano, no me acuerdo cuál era la L. Creo que era 50, pero no estoy seguro. L22, número 4, 1999. En el triunfo hermético podemos ver: hay en la luz unos corpusculitos, dichoso el alquimista que sepa cómo atraparlos. Se está refiriendo a los orbes. Después tenemos también... Esto es... sí, claro, lo que... Esto ya lo hemos hablado, desde Dios del cielo y de la grasa de la tierra, 27 del 28 al 39. Los deutenorios, esto ya lo hemos hablado. En el recetario astrológico y alquímico, en la página 244, dice: nótese que la primera parte del elixir es blanca y se hace de tierra blanca. Esto ya lo hablamos, que fue lo que yo le suministré a aquella oveja que estaba a punto de morir, hasta que le salvamos la vida con eso. Otra importante de la fuga de Atlanta, si nos vamos a la página 149, es que dice: tú que quieres imitar la obra de la naturaleza, busca 4 globos que encierran en su fuego una ligera ánima. Este ya lo hemos dicho, pero porque ahora os vais a enterar porque lo vuelvo a repetir. El más abajo te evocará Vulcano, el siguiente Mercurio, el más alto Apolo y después el tuyo, tal. Que el arte te guíe de tu mano, acaba diciendo. Me quiero centrar en el principio. Tú, que quieres imitar a la obra de la naturaleza, busca 4 globos que encierran un fuego ligero. Esos 4 globos se refiere a los vientos, la humedad, es decir, a los elementos. Ya dimos por qué el rocío se trata como un agua bendita en la Biblia. Pero es la clave de la filosofía. Si me permitís, me parece que hay una frase de Alberto Durero que sale la imagen de filosofía con los anemoi, que son los distintos vientos, que es con lo que
atrapamos los orbes primaverales, que dice algo parecido a esto porque no lo tengo delante. Pues, de hecho, he tenido que volver a leer esto que ya habíamos comentado antes, lo he tenido que volver a buscar para poder hacer la referencia y que podáis verlo. Lo que hay en el fuego y en la tierra, lo que hay en el agua y en el aire, bueno, me parece que lo que hay en el aire y en el agua, lo que hay en el fuego y en la tierra, yo, Sofía, lo llevo en mi pecho. Es decir, te está dando a entender que si no se creó con esta magnesia el origen del mundo, lo que propicia el origen del mundo tiende, ¿no? O los orbes tienden a imantarse o a tirarse o a adherirse a lo que cumpla con Sofía, con filosofía, como puede ser el rocío, ¿no? Que ya comentamos que es un aire, pero en el aire se forma un agua, pero si le da el aurora, ¿no? o el sol de la mañana, que no llega tampoco a quemar, que es como si fuera una luz translúcida, deja unas sales, y ahí tenemos los 4 elementos en uno, porque esas sales pues es fruto, ¿no? O esa tierra es fruto de cosechar aire, agua y fuego. Así que este post lo vamos a ir cerrando ya, porque simplemente quería que vierais que es que el patrimonio está lleno de referencias. Si queréis saber más referencias, por favor, meterse en Destripando Textos Clásicos de Alquimia, que ahí sí que sacamos de todos los ciclos de la gran obra, es decir, vamos a sacar referencia al rocío, a cómo se trabaja, a cómo llegar al nigredo, a cómo saber qué pasos hay que dar para saber que se está manifestando el nigredo, cómo saber pasar al albedo y, hipotéticamente, porque ya estos pasos no los hemos dado, cómo llegar al rojo, cómo llegar al mercurio filosofal, cómo llegar al rojo y cómo llegar a la piedra de los filósofos, según lo que sabemos y sabiendo que en los procesos nos hemos quedado por el blanco. Que aprovecho para decir otra referencia que me gusta, ¿no? Que es del nigredo, cuando dice: la figura jeroglífica de Nicolas Flamel. La negrura se llama cabeza de cuervo, y una vez quitada viene el color blanco al instante. Entonces, es decir, cuando desaparece la neblina, el cuerpo es llamado entonces sin cabeza. También es típico, no sé dónde estaba esta referencia, si estaba en la Nueva Luz Química, que me parece que ahí me equivocaría, o en las 12 llaves de Basilio Valentín. No, 12 llaves de Basilio Valentín, no. Creo que también esta referencia está en las 12... las figuras jeroglíficas de Nicolas Flamel. Y si no es de Nicolas Flamel, es de Filateo. No estoy seguro. Yo apostaría por Nicolas Flamel, que dice que también cuando empieza a salir la negrura de nuestra obra, dice que se forma el famoso ojo de pez. Y es verdad, porque me parece que en posts anteriores o posteriores he dicho que empieza a ponerse blanco desde el centro, y no es al revés, es desde los exteriores, y entonces se queda un círculo perfecto negro en el centro que se irá yendo con el tiempo y se quedará todo blanco. Entonces, pues dice que podremos visionar el famoso ojo de pez. Claro, eso tiene forma de ojo de pez y lo podéis ver en nuestro